Ok, abra su Biblia en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al 27. Tema esta tarde, hermanos, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Marcos capítulo 12, versículo del 18 al versículo 27. Los niños pueden ir a la clase. Gracias, hermana, gracias. Vamos a dar lectura a estos versículos, luego estaremos entrando en la enseñanza. Marcos capítulo 12, versículos del 18 al versículo 27, perdón. Le voy a leer, leemos alternadamente, ustedes el 19 y yo el 18, y en el versículo 27 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y le dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando reciben los muertos, dice que atarán y se darán en casamiento, y no estarán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche o tarde por su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder entender de la manera correcta estos versículos. Gracias por cada familia aquí presente, porque usted es bueno, por traernos con bien, por este día en el cual se recuerda cada año el Día del Padre. Gracias por cada varón, cada hermano que nos ha dado la bendición de poder ser padres. Denos de su gracia, ayúdenos, le necesitamos, Señor. Bendiga a nuestros hijos, toque sus corazones. Oramos, Señor, quizás aquí habemos algunos que tenemos hijos que andan alejados de usted, fuera de su voluntad. Queremos ponerlos en sus manos, Señor, que su Espíritu Santo quebrante los corazones y que nos lleve al arrepentimiento, Señor. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, y que su palabra pueda hacer la obra que quiera hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Si hay un tema que despierta la curiosidad en la vida de toda persona y el interés de la gente, es, hermanos, el tema de la vida venidera. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Habrá resurrección de los muertos? ¿Cómo será el cielo? De hecho, estoy orando quizás, hermanos, por algunos domingos voy a enseñar acerca del cielo. Hace unas semanas atrás o unos meses hablé acerca del infierno. Pero es necesario, hermanos, si vamos a ir al cielo, necesitamos estudiar y saber, hermanos, a dónde vamos a ir. Amén. Entonces, eso ha sido una pregunta que a través de los años ha llamado la atención, hermanos, el interés de la gente, tanto inconversa como aún como cristianos. La pregunta ¿es el cielo real o es un mito o un invento? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Bueno, estaremos en los próximos domingos mirando acerca de ese tema. ¿Qué relación habrá en el cielo? ¿Cómo viviremos? ¿Cuál será, hermanos, nuestro rol en el cielo? ¿Qué estaremos haciendo? Y una vez más, les recuerdo que Jesús estaba en días de ser entregado y muerto en la cruz por nuestros pecados. Y es cuestionado por las autoridades que Él
¿verdad? Que lo que él hacía. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? Y luego viene otro grupo, hermanos, y con los herodianos y le dice, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Tú qué dices, Jesús? Una trampa para poder agarrarlo, hermanos, y acusarlo ante las autoridades y los líderes religiosos. Pero Jesús, hermano, les dio la respuesta correcta. Y nuestro pasaje de hoy, una vez más, dice que la palabra de Dios dice que vinieron los saduceos y le hicieron otra pregunta. Alguien dijo, hermanos, que fue los últimos días de Cristo, fue el tiempo de las preguntas difíciles. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Quizás para nosotros sí, pero para Jesús no hay preguntas difíciles. Los líderes religiosos de Israel habían determinado acabar con Jesús y por ello se acercaban grupo tras grupo, los fariseos, los sacerdotes, los herodianos, y vienen los saduceos, grupo tras grupo, una y otra vez, hermanos, buscando la manera de hacer caer a Jesús. Dije, primero vienen los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Después vienen los fariseos y los herodianos, hablando acerca de, ¿es correcto dar tributo a César? Y en nuestro texto de hoy vienen los saduceos. En primer lugar, hermanos, número 1, ¿quién eran los saduceos? Versículo 18, una vez más, dice la palabra de Dios. Versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos. Ahí menciona, hermanos, otro grupo que vino a Jesús. Entonces vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era una pequeña secta elitista conformada mayormente por sacerdotes, comerciantes prósperos y aristócratas en Israel. Aunque era una secta, hermanos, y no era una secta numerosa, era una secta que eran pocos en número, pero ellos, los saduceos, tenían una gran influencia dentro del pueblo judío, tanto religiosamente y políticamente. O sea que aunque era pequeña ese grupo o esa secta, hermanos, los saduceos tenían un poder dentro del judaísmo, hermanos, y dentro del gobierno que en ese tiempo gobernaba el gobierno romano. Los saduceos eran un grupo de influencia y poder. Ellos apoyaban, hermanos, al imperio romano, al igual que los herodianos. Ahora los saduceos, después de la destrucción del templo, en estos días, hermanos, en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, perdieron toda influencia y hasta hoy, hermanos, ya no existe ese grupo de saduceos. Los saduceos eran liberales, escépticos e incrédulos de su día. Se burlaban de la realidad de la resurrección corporal, porque dice el versículo, una vez más, versículo 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. O sea, una de las cosas que los saduceos, hermanos, ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles, ellos no creían en milagros, ellos nada más creían y guardaban en los primeros 5 libros de la ley, o sea, y rechazaban el resto. Hermanos, si nosotros caemos en ese error, nomás cierta porción, ¿verdad? Agarrar y creer y desechar lo demás, hermanos, vamos a caer en el terrible error de desviarnos y de malinterpretar las escrituras. Entonces los saduceos se basaban su teología únicamente en los primeros 5 libros de la ley. A ver, junto conmigo, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la ley? ¿Listos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, llamado el Pentateuco, o también se refiere a la ley de Dios. Nada más en esos primeros 5 libros ellos basaban su teología, hermanos, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. No creían en nada sobrenatural. Los saduceos eran reconocidos también por su arrogancia. Oh, hermano, y ese es uno de los peligros, ¿verdad? No todos, pero si no tiene cuidado, una vez más les recuerdo, ellos tenían un gran poder dentro del judaísmo, en lo religioso y también en lo político. Y ese poder muchas veces, hermanos, los llevaba a la arrogancia. O sea, ellos eran personas arrogantes. Y vienen a Jesús una vez más
En segundo lugar, la pregunta de los saduceos. Se acercan a Jesús. Número 2, la pregunta de los saduceos. Versículo 19. Maestro. Entonces vienen y le preguntan. Dice el versículo 18 que ellos no creían en la resurrección. Pero se acercan a Jesús con una cara de piedad, reconociendo como dándole honor, respeto, y le dicen maestro. Igual, hermano, que los herodianos, ¿se acuerdan? Que se sacaron, maestro, sabemos que tú no te fías de nadie y que hablas la verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y con esa misma táctica, hermanos, con esa misma astucia de Satanás, se acercan los herodianos, los saduceos, a Jesús. Versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ahí está la pregunta, hermanos. Sigamos para que podamos entender. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, versículo 21. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 23, en la resurrección. ¿Pero qué dice el versículo 18, hermanos? ¿Qué creían ellos? Su teología, ellos no creían en la resurrección. Entonces es insensato. Su pregunta es una pregunta astuta, del mismo infierno. Y le preguntan a Jesús, versículo 23, en la resurrección pues, cuando resuciten. Pregunta, ¿creen ustedes en la resurrección o no creen en la resurrección? No creían en la resurrección. Y hace la pregunta, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, ellos conocían, hermanos, dije los primeros 5 libros de la ley, amén, el Pentateuco. Y ellos refiriéndose a Deuteronomio capítulo 25, si quieren conmigo, versículo del 5 al versículo 10, Deuteronomio, versículo 25, del 5 al 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Me sigue con su vista. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que de ella diere a luz sucederá el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñado a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzo o descalzado. Volviendo a nuestro texto, hermanos, dice versículo 19: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare esposa, pero no dejare de hijos, que su hermano se case con ella. Ellos conocían las escrituras. Y luego le preguntaron: ¿de quién será esposa después de la resurrección? Pensaban que eran astutos estos saduceos, pero no se daban cuenta de que estaban ante el Señor, quien habría de desenmascarar, hermanos, su ignorancia, su astucia. Escuchen, hermano, cuántas veces el orgullo y la presunción nacen precisamente de la ignorancia. Hay gente, hermanos, hay gente orgullosa y presunciosa, pero saben una cosa, al final de cuentas son ignorantes. Y Jesús les dice, ahorita vamos a mirar, hermanos, en nuestro texto, la pregunta que hicieron o le preguntaron diciendo: Maestro, como dije hace unos momentos, como los fariseos y los herodianos,
Tú eres el maestro de Israel. Tú eres la persona indicada. Tú tienes la respuesta correcta a nuestra pregunta. Maestro, Moisés nos escribió. Y hermanos, eran bíblicos estos saduceos, amén. Usaban las escrituras. Exactamente, Moisés les escribió y dio mandamiento en cuanto a eso. Moisés nos escribió. Eran bíblicos, apelaron a la ley. Era la ley del levirato, así se llamaba esa ley, la ley del levirato. O también otro nombre que se daba la ley del cuñado. ¿Se acuerda, hermano, cuando hubo en los tiempos que gobernaban los jueces, que había una familia en Belén? El esposo se llamaba Abimelech y la esposa Noemí, y hubo hambre y se fueron a morar a Moab. Allá murió su esposo, quedó viuda, murieron sus 2 hijos y quedó, ¿verdad?, Noemí sola con sus nueras, y regresaron a Belén. Y tenía que haber un pariente cercano para que pudiera restituir el nombre del muerto. Esa era la ley del levirato que Moisés había dado, hermanos. La ley mencionaba que si un hombre moría sin un heredero varón, su hermano debía casarse con su esposa y tener hijos para que se conservara el nombre de su hermano y sus bienes dentro de la tribu o de la familia. Eso era más que nada proteger, hermano, ¿verdad? Las pertenencias, las tierras y el nombre del difunto, de la familia. Entonces la pregunta que hacen estos hombres astutos, hermanos, saduceos, versículo 23, dice la palabra de Dios: en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esa es la pregunta, hermanos. ¿De cuál de ellos será ella mujer? Jesús, hermano, Jesús enseñó acerca de la resurrección. Jesús creía en su propia resurrección. Más de una vez, acuérdense que ya estaba a punto de ser entregado y morir en la cruz. Iba a resucitar al tercer día. Más de una vez Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea muerto y al tercer día resucite. En una ocasión Pedro le dijo: en ninguna manera te acontezca. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aún, hermanos, en el Antiguo Testamento, pero como ellos seguían nada más el Pentateuco, y en el Pentateuco sí hay, pero no hay muchas porciones que hablaban de la resurrección. Entonces por eso ellos no creían en la resurrección, que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, después de ser que hasta mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece. Los salmos, hay muchos salmos, hermanos, que hablan acerca de la resurrección. Entonces Jesús creía en la resurrección. Jesús enseñó acerca de la resurrección. En una ocasión los escribas y los fariseos le demandaron a Jesús una señal que comprobara que Jesús era quien decía ser. Y algo, hermanos, extraordinario. Y Jesús les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Haciendo referencia a qué, hermanos. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el pez, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿verdad?, resucitado, sea levantado. En otras palabras, señal no se les será dado, pero ya tienen las escrituras. ¿Qué apuntaba, hermanos? Jonás en el vientre del pez. La resurrección, hermanos, es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y el apóstol Pablo, hermano, de una manera clara, firme, enfática, le enseñó en 1 Corintios, un precioso pasaje, hermanos. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Pero ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este ataque con la pregunta de los saduceos iba dirigida a una de las columnas fundamentales que sostiene el cristianismo, hermanos, que es la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, hermanos, creemos que Cristo resucitó y que un día el Señor no resucitará si el Señor no viene pronto. Amén. Dice el apóstol Pablo a la iglesia tesalonicenses: el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y así estaremos para siempre con el Señor, hablando del rapto de la iglesia.
Y cuando el rapto suceda, también va a haber la resurrección de los cristianos, de los que creyeron en Él, hermanos. Amén. Si usted tiene familia que ha muerto, sus padres ya no están aquí, pero fueron salvos, un día van a resucitar. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que sostiene el cristianismo. Es uno de los fundamentos de nuestra fe, hermano, la resurrección. Ahora veamos en tercer lugar, hermano, la respuesta de Jesús. Ahora, antes de pasar en tercer lugar, hermano, era una historia absurda que los saduceos se inventaron para decirle a Jesús: ¿cómo es posible? 7 hermanos, los 7 se mueren. Como que parece algo salido de una película, ¿no? Pero, hermanos, Jesús sabía. Veamos la respuesta de Jesús. Veamos la respuesta de Jesús. Versículo 24. Versículo 24, entonces, respondiendo Jesús les dijo, mire, así tranquilo. No se alteró, ¿verdad? Porque a veces nos alteramos y queremos pelear. Yo sé más que tú no sabes. La Biblia dice, no, tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Yo sé que usted sabe, pero tranquilo. No erráis por esto, así tranquilo Jesús les dijo. Porque, hermano, en verdad, si usted hubiera estado en su lugar y Jesús sabía las intenciones, Jesús sabía que ellos no creían en la resurrección. Entonces, ¿cómo me están haciendo esa pregunta si ustedes no creen en la resurrección? Pero no les dijo eso. Él podía haberles dicho eso porque Jesús conocía los pensamientos y las intenciones de los hombres y los conoce. Pero él tranquilo. La respuesta, una vez más, versículo 24. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Nótese bien 2 errores, hermanos, que Jesús le señaló a estos saduceos. El primer error, no conocer el contenido y o la interpretación adecuada de sus propias Escrituras, que ellos conocían y que ellos se sentían orgullosos de ello. Y la otra, hermanos, y no haber experimentado personalmente el poder de Dios en sus vidas. Y la pregunta, hermanos, es lógica. ¿Cómo van a experimentar el poder de Dios si ellos no creían en la resurrección? Si ellos no creían en ángeles, si ellos no creían en milagros, hermanos, ni en cosas, ¿verdad? Señales. 2 errores que Jesús les señaló. No conocer el contenido o la interpretación adecuada de sus propias Escrituras, que ellos supuestamente conocían y se mofaban, y no haber experimentado personalmente el poder de Dios en sus vidas. El error que cometieron se debió, hermanos, a su ignorancia absoluta de la palabra de Dios, que enseña la verdad de la resurrección, y a su desconocimiento del poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús, hermanos, y que nada hay imposible para Dios. Deberían haber conocido ambas realidades, pero ellos eran ignorantes. A veces, hermano, el orgullo nos ciega. El orgullo nos estorba, nos desvía de la verdad. Por eso, hermano, entre más conozca de las Escrituras o conozcamos, seamos más humildes, como si no supiéramos nada, hermanos. Porque eso nos va a seguir teniendo un corazón para aprender, hermanos. Y cuando una persona llega a un punto, no, yo ya lo sé todo, esa persona ya no va a crecer y va a retroceder, porque ya no tiene un corazón enseñable, hermanos. Y sabe una cosa, nadie lo sabe todo. Amén. Tengamos siempre un corazón enseñable, un corazón humilde, un corazón sincero, con hambre de aprender. Y no importa, hermanos, quién predique, mire, agarre lo bueno, porque algo podemos aprender mientras sea de las Escrituras. Amén. Hasta de un niño, alguien decía, hasta de un niño podemos aprender. Cuando tenemos, un niño se para y lee un salmo, hermanos. Los niños que pasaron esta mañana, oh hermano, qué bendición. Hasta de ellos podemos aprender. Pero necesitamos tener un corazón humilde. Que Dios nos libre. ¿Quién va a predicar? Mejor yo no voy. ¿Usted va por el hombre o va por Dios? Amén. Que Dios nos cuide nuestro corazón, hermanos. Porque cuando tenemos esa actitud y digo, no, ¿quién va a predicar? Entonces yo no voy. Hay un problema en mi corazón muy serio. ¿Y sabe cuál es el problema? Yo me creo más sabio y más inteligente que todos los demás.
Eso es orgullo. Y cuando una persona tiene esa actitud, Dios lo humilla. No, hermanos. ¿Se acuerda cuando en el libro de los Hechos estaba Priscila y Aquila y nomás conocían el bautismo de Juan? Y luego, sí eran ellos, ¿no? Y los llevaron aparte y les mostraron más correctamente el camino. ¿No era ella? ¿Quién era? Ellos, Priscila y Aquila. ¿A quién? A Apolos. ¿Apolos? Ok, gracias, hermano. Estamos para aprender, ¿no? Eso quiere decir que somos humanos. Ahí está, ahora sí. Lo llevaron aparte y le mostraron, oh hermano, y después qué bendición fue para ellos. Bien, ellos fueron, mira, estos no saben nada. No, hombre, yo los desecho. Hermano, muchas veces tenemos esa actitud. Pero nadie ha empezado aprendiendo todo. Aprendemos poco a poco, hermanos. A veces lo que nosotros desechamos es lo que Dios muchas veces quiere usar. Mira, hermano, si usted y yo hubiéramos sido Jesús y Pedro cuando nos negó a Jesús, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? No, Pedro, tú ya no estás del equipo de nosotros. No, el Señor. ¿Y quién fue Pedro después? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces el error que cometieron se debió a su ignorancia absoluta de la palabra de Dios, que enseñaba la verdad de la resurrección. A pesar de su orgullo intelectual, les faltaba la comprensión de lo más importante, que era la palabra de Dios y el poder divino. Las Escrituras testifican e interpreta el poder de Dios. Hermanos, las Escrituras testifica e interpreta el poder de Dios. Si Dios creó el mundo de la nada, escucha, hermano, ¿acaso no puede Dios resucitar a un muerto? Claro que sí, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz, y fue hecho. Sea, ¿verdad? Y con su palabra creó todo, incluyendo al hombre. Oh, hermanos, ¿acaso será imposible para Dios resucitar a un muerto? No. Correctamente Jesús respondió a ellos. Salmo 36:9 dice, en tu luz, dice el salmista, veremos ¿qué? La luz. Qué bendición es tener la palabra de Dios. Escucha, pero cuidado de no caer en el mismo error de los saduceos, teniendo las Escrituras y al mismo tiempo, escuche, ignorar las Escrituras. Teniendo las Escrituras, teniendo el Pentateuco y al mismo tiempo ignorar las Escrituras. Y como dije al principio, no podemos creer una parte de las Escrituras y rechazar otra. Tengamos mucho cuidado. Número 4, la argumentación de Jesús, versículo 25 y versículo 27, la argumentación de Jesús, versículo 25, pero cuando resuciten de los muertos, en el 24 Jesús les dice, no erráis por esto, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Y luego les da la respuesta, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, hermano, la pregunta era, maestro, hubo una mujer que tuvo un marido y murió, y luego su hermano la tomó por mujer, murió 7, y luego murió la mujer. En la resurrección, ¿de quién será esposa? Ignoráis las Escrituras. En el cielo, dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles, dice la palabra de Dios, que están en los cielos. Una explicación. En la vida venidera, hermanos, no se casarán ni se darán en casamiento. Jesús tiene la respuesta a todas las preguntas de esta vida. La respuesta de Jesús, de ninguno de ellos será mujer en el cielo. Esa es la respuesta, hermanos. Primero debían saber que la relación física del matrimonio no continuará en el cielo. Además, nos asemejaremos a los ángeles, quienes son inmortales, hermanos. Versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan. Ahora Jesús los lleva una vez más a ellos. Como ellos decían, bueno, Moisés dijo, apelaron a las Escrituras.
Jesús, hermano, apela también a las Escrituras. Versículo 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Y qué dijeron ellos, hermanos? En el versículo 19, Moisés nos escribió. ¿No habéis leído? Cristo dice en el libro de Moisés. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Hermano, había pasado ya muchos años en que Abraham, Isaac y Jacob habían muerto. Y Jesús, ¿verdad?, no dijo: yo era el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo soy presente. Ellos están vivos en el cielo. Yo soy el Dios de ellos. Luego el Señor los volvió al libro de Moisés, que los saduceos valoraban por encima del resto del Antiguo Testamento, y que según su alegato no mencionaba la resurrección. Jesús hizo referencia al incidente de la zarza que ardía sin consumirse, cuando Dios se presentó ante Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6, esa es la porción, hermanos, mostrando así que era Dios de los vivos y no de los muertos. ¿De qué manera, hermanos? Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos cuando Dios apareció a Moisés, y sus cuerpos estaban en la cueva de Macpela en Hebrón. Sin embargo, Dios es el Dios de los vivos, y para cumplir su promesa hacia los patriarcas ya muertos, la resurrección era una necesidad innegable, hermanos. Podría usted leer, no tenemos el tiempo, pero primero a los Corintios, ahí habla todo ese capítulo acerca de la resurrección de Cristo. Por eso, en las últimas palabras que les dirigió y que solo Marcos registra en el versículo 27, mire lo que dice: Dios no es Dios de ¿qué, hermanos? De muertos, sino Dios de vivos. Oh, hermanos, y qué palabras les dice al final: así que vosotros mucho erráis. Así que vosotros mucho erráis. Pablo dice, ausente del cuerpo, haciendo referencia a la muerte física, presente con el Señor. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Hermano, el día que una persona muere y entregó su vida a Cristo, se va a la presencia del Señor. Ahora, hay muchas preguntas que un día el Señor nos va a dar la respuesta. Amén. Nada más para hacer una pregunta así rápido. Cuando una persona muere, y a veces uno necesita investigar, estudiar, que Dios nos ayude. Pero ha oído usted cuando alguien muere y fue cristiano, o ya él está cantándole al Señor allá en el cielo. ¿Hay base bíblica para poder decir eso? Podríamos decir bíblicamente, ausente del cuerpo, presente con el Señor, sí, en su espíritu, esperando la resurrección de su cuerpo. Amén. Vamos a estudiar acerca del cielo con la ayuda de Dios en los próximos domingos. Pero qué respuesta, hermanos, tan dura Dios le da a estos saduceos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, para concluir, hermanos, la pregunta que estos saduceos le hicieron a Jesús, Jesús les dice: vosotros ignoráis las Escrituras, vosotros erráis, no sabéis las Escrituras, no sabéis que Moisés dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Que Dios, hermano, nos ayude y que podamos cuidar nuestro corazón del orgullo, porque ellos eran orgullosos, los saduceos. Conocían las Escrituras, pero al mismo tiempo eran ignorantes porque no las interpretaban correctamente. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y que Dios nos dé humildad, y que entre más nosotros podamos ir conociendo de la palabra de Dios, que lo podamos, ¿verdad?, aplicar a nuestra vida y poder ser de bendición a otros. Y que Dios nos libre, hermanos, de que Dios un día nos diga: mucho erráis. Porque, hermanos, es fácil desviarnos si no tenemos cuidado. Es fácil desviarnos. Que Dios nos cuide, que Dios cuide a cada uno de los hermanos, las hermanas.
que podamos crecer en el camino de Dios. Dios no es Dios de vivo. En el cielo no habrá matrimonio. Seremos semejantes a los ángeles. Mucho erráis las escrituras. Hace unas semanas una hermana me preguntó que si en el cielo nos íbamos a conocer. Me hizo esa pregunta. ¿En el cielo nos vamos a conocer? ¿En el cielo va a haber matrimonio? ¿Voy a conocer a mi esposo o a mi esposa? Seremos como los ángeles, semejantes, no va a haber matrimonio. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo creo que sí vamos a conocerlos. Amén. Ahí vamos a mirar a David. Vamos a mirar a Pedro, a Jacobo, a Jonás. Qué bendición. Amén. Por la eternidad. Que Dios nos ayude.